¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy para mí es un día especial. No hay nada más especial que encontrarte con alguien que tiene agudeza, inteligencia y lo sabe plasmar en las letras. Este día vamos a platicar con un escritor de primera y un personaje de gran calidad humana, Pedro Arturo Aguirre. ¿Cómo está, mi querido maestro? Pues es un placer. Un enorme gusto, Raúl, de estar aquí contigo, con tu auditorio, y encantadísimo, de verdad. No, muchísimas gracias, porque él escribió este libro, Historia Mundial de la Megalomanía. Hace un brillante análisis de lo que significa una gran patología, una patología muy peculiar. Los seres humanos, el rasgo más acusado de un carácter, Pedro, generalmente es invisible para quien lo padece. Sí. La palabra megalomanía parece ser que en este mundo nadie la padece, ¿verdad? Pues sí, porque a mí me parece que el rasgo fundamental, la característica base de lo que se llama megalomanía, es la pérdida de sentido de realidad. Todos tenemos autoestima, todos nos queremos, algunos más o algunos menos quizá, pero ya llegar a grados extraordinarios de autoestima, donde ya la vanidad no tiene límite. cuando la vanidad no tiene límite y empiezas a creer tu propio mundo de megalomanía, es porque estás perdiendo sentido de realidad. Eso es lo que es megalomanía, eso es lo que lo distingue de otro tipo de egolatrías o de narcisismos. Se pierde sentido de realidad y además empiezas a vivir en un entorno que se va creando, que te va ratificando esta pérdida de sentido de realidad todos los días. Y es lo que sucede mucho con los grandes dirigentes políticos que trato en el libro, que son todos dictadores, fascistas, comunistas, populistas, etcétera, y que han sido dirigentes que han perdido sentido de realidad en alguna medida. Y esta pérdida de sentido de realidad ha llevado, pues, muchas veces a los desastres más grandes o de los más grandes en la historia de la humanidad. Parece ser que el siglo XX es el gran siglo de los grandes megalómanos, ¿no? Pero fíjate qué Porque irónico. eso está desde Roma, yo creo, ¿no? Este libro trata exclusivamente a dirigentes del siglo XX. Del siglo XX. Y uno pensaría que en el siglo XXI estos fenómenos ya no se darían, que las democracias iban a poderse evolucionar de tal manera que unos personajes como Hitler, Stalin, Mao, etcétera, etcétera, no iban a poder repetirse. Y lo que estamos viendo es que están de vuelta, quizá con algunas características nuevas, con algunos matices, pero están aquí nuevamente. Pero aquellos tenían una cierta grandeza que ahora no estamos viendo, ¿no? ¿O estoy exagerando? Pues sí, porque tú sabes que la historia se va escribiendo y se va interpretando, y muchos de estos personajes, pues, en la época en que vivieron, pues muy probablemente no se distinguirían de personajes como los que vivimos ahora. Por ejemplo, Vladimir Putin, con esta guerra absurda que ha iniciado en Ucrania, que es algo completamente obsoleto, fuera de lugar, de tiempo. Pues, se siente uno de repente que vive uno en el siglo no XX, en el XIX, algo así. Y habla uno entonces de cómo habrá sido en realidad estos personajes que aparecen aparentemente grandiosos, pero que fueron arbitrarios, que fueron dictadores crueles, inhumanos, que aplastaron a sus pueblos, que les mintieron, que les engañaron. Ahora tenemos muy cercanos este tipo de dirigentes y se le puede hacer una crítica muy mordaz, muy profunda, muy ácida a sus actitudes y a sus formas de gobierno, pero estos personajes no eran muy distintos. Quizá el tema de los medios de comunicación que eran distintos. Totalmente, el manejo de la información. El manejo de la información. Quiero poner un ejemplo. Sí. Hablando de esto, Pedro, el papá bueno, Stalin, así era conocido en la Unión Soviética. El padre de los pueblos. El papá bueno. La crueldad en Stalin, sí, se le fue fortaleciendo o ya llegó con esa. Llegó al poder traicionando, ¿sí? Pero la crueldad la fue fortaleciendo, ¿no? Ellos llegan crueles, efectivamente, llegan desalmados, fríos a la lucha por el poder, que de por sí es descarnada, y eso los tienen, ya vienen muy bien entrenados, pero obviamente que en el desempeño de sus carreras políticas y en el ascenso al poder, pues esa frialdad y esa deshumanización se va acrecentando, desde luego, con la adquisición de poder y con la necesidad de mantenerse en él, que los vuelve paranoicos. El líder megalómano irremediablemente termina en una enorme paranoia porque siente que todo puede estar en su contra, que en cualquier momento lo pueden traicionar, que en cualquier momento puede pasarles algo. Puede perder lo que ha construido él solo, que es de él. Claro porque que ya sí. es de él, ya no es de un país. Por supuesto es suyo, son megalómanos. Y eso va acentuando la enfermedad mental, el desapego a la realidad de estos dirigentes. Maestro, hay megalómanos
que pueden ser tragicómicos igual de destructivos. Claro. Hay megalómanos que pueden ser profundamente libertarios. O sea, Churchill era un gran megalómano, ¿sí? Sí. Y era un personaje supuestamente enmarcado en la parte positiva de la historia, ¿no? Pero los coreanos, pues, el ejemplo tragicómico, pues. Churchill tenía una gran autoestima, efectivamente, pero ¿qué es lo diferente? ¿Por qué no lo considero megalómano? ¿Por qué no lo incluyo en ese libro, por ejemplo? Exactamente, por eso yo te lo quería Pues preguntar. porque no fue dictador. Él fue un dirigente político en una democracia que muchas veces lo rechazó, porque si nosotros analizamos la historia política de Churchill, los fracasos son muchos mayores y más numerosos que los éxitos. Sí, claro. Cuando en 1940 él se hace cargo por caprichos de la historia del gobierno de la Gran Bretaña en un momento clave de su historia, el hombre era un fracasado como político. Si todo el mundo desconfiaba de él. Por supuesto, pero había estado en la Home Office, que es como el Ministerio del Interior, había fracasado en el Home Office, fracasó también como el primer Lord del Almirantazgo cuando hizo su aventura de Gallipoli, que lo terminaron despidiendo. Después fue el secretario de Guerra, impulsó la guerra civil en la Unión Soviética, en que había una guerra civil después de la Revolución Rusa, y también fracasó en eso. Después fue el Chancellor of the Exchequer, el ministro de Hacienda del Reino Unido, cuando viene la crisis del 29, y fue tan mal su desempeño que Keynes escribió un libro que se llamó Las consecuencias económicas de Mr. Churchill. Y entonces en los años 30 era un personaje muy pintoresco, un hombre muy culto, muy famoso, muy reconocido, brillante evidentemente, pero había fracasado, y había fracasado porque había una sociedad y había un sistema democrático que mal que bien no toleró sus errores. Y después de la guerra pierde. Y después de la guerra pierde la elección. Una frase en un libro tuyo que se llama Bad Hombres, que le recomiendo a la audiencia, Bad Hombres, que es un libro muy interesante sobre procesos electorales. Churchill, ahí tienes una frase de Churchill que dice: corremos un grave peligro que después de luchar despiadadamente años enteros por llegar a donde quieres, crees que cuando llegas después de décadas de lucha por llegar a eso, puedes hacer lo que sea y decir lo que sea. Así es. Esa es una frase de Churchill y él dice, lamentable error. Porque le estaba ganando la megalomanía, porque después de la guerra sale triunfador y él se imaginaba, pues, ¿quién puede rechazar a quien salvó a la civilización occidental? Y fue a las urnas y el electorado británico lo apabulló, lo humilló. Y su campaña era esa, yo salí al mundo. Y los otros decían, mejor hagamos un futuro. Y señalaba a los adversarios, a los laboristas, como un peligro, como él decía, no hay forma de instaurar un socialismo en ninguna parte si no se hace, se echa mano de una especie de Gestapo, de algún tipo de policía política. Empezó a hacer campaña del miedo en contra de los laboristas y pensaba que iba a ganar por default, y lo hicieron pedazos en las urnas. ¿Cuál es la diferencia con el megalómano autoritario? Que tienes una sociedad que te puede decir, no, estás equivocado. Exactamente, maestro. Y entonces la megalomanía de Churchill se vino para abajo, se desinfló. ¿Qué problema es cuando no existen estos contrapesos institucionales? Y ahí viene mi comentario, Pedro. Tenemos en América Latina autoritarios que son provocados porque las sociedades... Sí, claro. Los psicofantes, como tú hablas, y digamos, pues, como yo digo en términos de béisbol, los adoradores de Boston, como si fuera equipo de béisbol, maestro. O sea, ¿por qué América Latina, en su historia, ha tenido esta combinación de dictadores crueles impopulares y dictadores crueles que parecen semidioses, maestro? Pues porque el dictador, y no solo en América Latina, también lo comento en el libro, cumple una necesidad, cumple de repente una demanda social. Sociedades que están fracturadas o que están muy polarizadas o que sufren crisis de tipo económico, de tipo social, de tipo étnico, etcétera, de repente sienten la necesidad de tener un papá, de tener un guía que les resuelva todos los problemas, que les diga qué tienen que hacer, y entonces empiezan a identificarse con ese líder. Como tú lo dices, te dicen que pueden cumplir lo imposible. Sí, que pueden cumplir lo imposible, y los pueblos empiezan a creer ciegamente en ellos. Todo el desarrollo de estos dirigentes de los que hablo, megalómanos, pues son una especie de narcisos que encuentran a su espejo. ¿Cuál es el espejo de esos narcisos? El pueblo que gobierna, el pueblo que les demanda ser hombres providenciales, hombres excepcionales. Y entonces aquí hay un binomio entre líder-pueblo, pueblo-líder, que es muy enfermo,
que es nefasto. Una sociedad que está patologizada, ¿no? Que está patologizada, y entonces vienen los grandes dictadores, los psicofantes, rodeados además de aduladores que constantemente les repiten. Ese punto, Pedro. Ajá. Peor que un megalómano son los enanos megalómanos que lo rodean, por ¿no? supuesto. Dime sobre eso, porque ese es mi gran terror. El gran refuerzo de todos estos megalómanos han sido los aduladores de los que se rodean, los arribistas, que consideran que la única forma de tener éxito en un régimen autoritario o muy personalista, pues es adulando constantemente al jefe, siendo más papistas que el Papa, siendo más radicales inclusive que lo que es el propio dirigente político. Y si el dirigente político de estos fascistas, comunistas, que de los que hablo en el libro, entre otros, dice que los adversarios son traidores o que son enemigos del país o enemigos del pueblo, los psicofantes acentúan todavía más este mensaje y se envuelven en la bandera del patriotismo y señalan al adversario con mayor ahínco, con mayor encono, porque el chiste es quedar bien con el jefe y decirle a todo que sí. Y eso, como te decía yo, va acentuando la pérdida de sentido de realidad del líder. Lo estamos viendo con Vladimir Putin. Oye, yo quiero ponerte un ejemplo un poquito más viejo, que Miguel de Unamuno, que era un hombre metido en el oficialismo. Luego se enamora de la República, apoya a los republicanos, y cuando está en medio ya que los republicanos triunfaron, dice, se están comportando igual. Se decepciona de la República y otra vez se va a una individual donde todos lo quieren utilizar. Sí, así es. O sea, ¿qué es entonces? No solamente es el factor megalómano, sino uno de los elementos de personalidad de la megalomanía, que es la vulnerabilidad psicológica, ¿no? La vulnerabilidad porque esperamos de manera irracional que algo o alguien resuelva nuestros problemas. La desesperación te lleva a eso. Y eso es lo que el líder megalómano, el líder dictatorial hace o le vende a los pueblos. Unas soluciones, atajos para problemas difíciles. No los caminos largos, no el camino de la racionalidad, sino el de la voluntad, el del querer ser, el de que se puede, porque se quiere. Y todo ese discurso tan característico de los dictadores de todos los tiempos enamora a los pueblos porque justamente les toca esa parte de su psique, les toca esa parte vulnerable. Oye, pues la megalomanía es una exaltación emocional en gran proporción. Evidentemente, y es colectiva. Todo el mundo, entonces, como te decía, se encuentran en su espejo. Los líder, pueblo, líder, se identifican y hacen una comunión que suele ser perversa y que pues, suele acabar en muy malos pasos. Suele tener muy malos fines al final de la historia. Maestro, eso es lo que yo considero que es verdaderamente trascendental. Un pueblo educado es un pueblo que tiene criterio. Manejemos criterio para poder tener voces contrarias y voces que apoyen, porque de esa contradicción, nace el más complicado de los sistemas, pero creo que es el mejor, como Churchill lo decía, que es la democracia. No perdamos nunca la fe de que las cosas pueden ser mejor. El lenguaje catastrófico no crea futuros promisorios. Pedro, es un enorme placer y sabes que te leo con mucho respeto. Y vean esto, cómprenlo, es su último libro, El Protocolo Malatesta. Gracias, Pedro. En el auditorio, muchísimas gracias.